Hola, buenas noches. Mi nombre es Miriam Alfaro. Estudio en la Universidad Tecnológico Cuicali. Estoy en quinto cuatrimestre. En esta ocasión tuvimos una actividad relacionada con dos libros. En este caso fueron Los Cuatro Acuerdos y El hombre en busca del sentido. Les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia basada en ambos libros, en la relación de ambos. El libro Los Cuatro Acuerdos nos habla mucho sobre la domesticación de los seres humanos, realizada visualmente por los mayas, quienes en ese entonces se encargaban de enfocar muchísimo esa parte de lo espiritual con la realidad. Los cuatro acuerdos nos habla sobre la domesticación de cada persona, en este caso tanto de animales como de personas. Como personas nosotros tenemos cierta educación, en este caso es la domesticación, la cual se realiza normalmente en animales. Como personas nos damos cuenta que también formamos parte de la ley animal. Nos habla muchísimo de cómo es que nosotros estamos educados de una forma similar a un animalito, ya que aprendemos desde pequeños hasta que morimos. Después de cierta edad dejamos de aprender, pero porque ya contamos con la suficiente madurez para poder realizar nuestras actividades por sí mismos, por nosotros mismos, sin necesidad de que alguien esté atrás de nosotros. Pero de esa misma manera nos damos cuenta que tenemos ciertos puntos importantes con todo aquello que nos pueda llevar a fortalecer o fomentar nuestra educación. El libro Los Cuatro Acuerdos es llamado de esta manera porque son cuatro acuerdos que nos conducen a ser mejores personas, a trabajar de manera que nosotros queramos sin necesidad de que nos domestiquen y que aprendamos a ser mejores personas sin necesidad de aprender de ello. El primer acuerdo nos habla sobre ser impecable con nuestras palabras. Esta es una parte muy importante, ya que tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos que fomentar nuestra propia educación. Esto se basa muchísimo en la educación que tenemos, obviamente, pero como personas tenemos que aprender a fomentarnos por nosotros mismos. Al momento de interactuar con ciertas personas o con diferente sociedad, tenemos que tomar en cuenta muchísimo el modo en el que nos expresamos, los conocimientos que tenemos tienen que ayudarnos muchísimo. Entonces tenemos que tratar de visualizar y expresar hacia las personas un modo diferente, de manera que no nos afecte en nuestro vocabulario. El segundo acuerdo nos habla de que no nos tomemos nada a pecho o nada personalmente. En esta parte de este acuerdo, obviamente va relacionado con el primero, porque en el momento que nosotros como personas no tomamos las cosas personalmente, nos damos cuenta que no fomentamos el nivel de sentimiento a otras personas, ya que nosotros mismos nos permitimos enfocarnos en nuestra propia personalidad sin necesidad de que nos afecten otros comentarios u otras personas que puedan alterar nuestro sentimiento o nuestra disciplina. El tercer acuerdo nos habla sobre no haga suposiciones, va enlazado con el primero y el segundo. Nosotros al alterarnos o al escuchar un mal comentario, nos tomamos las cosas personalmente. Al tomárnoslas personalmente nos damos cuenta que suponemos cosas que no son buenas, que no ayudan a fortalecer nuestro sistema y que no nos permiten comenzar cosas mejores o realizar otras actividades, ya que nos afecta mucho el qué dirán las personas de nosotros. El cuarto acuerdo nos habla sobre siempre hacer lo máximo que podamos. Este va relacionado ya con los tres acuerdos. Nosotros al empezar a fomentar los tres primeros acuerdos, podemos siempre vivir de manera más feliz, de la mejor manera, sin necesidad de que nos afecte
nada, o sea, sin necesidad de que las demás personas afecten a nuestro sentimiento. En el momento de que nosotros empecemos a llevar esto a cabo, va a ser más fácil que podamos vivir las cosas a un nivel más importante, sin necesidad de que nos afecte ninguna otra emoción y podamos ser felices realmente, ya que de ello depende nuestra felicidad. Cuando nosotros no nos tomamos nada personalmente, cuando somos impecables con nuestras palabras y cuando no hacemos suposiciones, nos damos cuenta que somos felices y no nos permitimos llegar a un punto en donde no nos haga daño nada, donde nosotros podemos ser nosotros mismos sin necesidad de que sintamos que alguien más nos afecte. Mi experiencia con este libro fue muy buena, ya que es muy interesante. Yo creo que si como personas empezamos a aplicar estos métodos, yo creo que seríamos más felices, podemos llegar a ser personas mejores y podríamos fomentarlas en otras personas. En el segundo libro es el hombre en busca de sentido. En este libro nos lo platica el psiquiatra Frank Victor. Él es una persona que se engloba en un campo, en pequeños campos donde se realiza la base interior de toda una base militar. Ellos son personas que son llevadas a campos de concentración, tienen que ayudar a la guerra, ¿no? Porque realmente son personas que van dirigidas a este tipo de actividades. Él nos detalla muchísimo la parte que fue vivir en un lugar de estos, ya que fueron situaciones muy difíciles. Él se encargó muchísimo de estudiar esa parte psicológica y psiquiátrica de estas actividades, de las personas que los rodeaban. Él es una persona que fue llevada, dejó a su familia. Bueno, realmente cada persona fue llevada a diferentes zonas. Él no sabe dónde quedó su familia. Él fue llevado a otra zona, a un campo de concentración en donde tenían que trabajar. En estos lugares eran las situaciones muy duras, ya que tenían que trabajar a altas horas de la noche, sin comida, sin agua, a temperaturas muy bajas y con las prendas muy delgadas. Sufrían muchísimo. Muchísimas personas no lograron sobrevivir, ya que la actividad no se los permitió y su forma de alimentación mucho menos. Entonces él nos detalla muchísimo lo que fue este sufrimiento, lo que fue ver a otras personas morir, lo que fue ver a personas encajarse con otras, golpearlas, sufrir maltrato psicológico, moral, personal, físico. Nos habló muchísimo sobre la parte de cómo es que nosotros tenemos que comenzar a vivir cada momento, tenemos que comenzar a detallar cada familia, cada situación, a que tenemos que vivir el momento en el momento y hacer las cosas al máximo, ya que cuando nos encontramos en una situación como esta, a veces los recuerdos, las cosas que realmente nos permitían llevar a cabo una vida plena, se esfuman y dejamos a un lado esta parte. Entonces es ahí donde conocemos la parte de la iglesia, nuestras emociones, donde destacan los recuerdos, donde conocemos la parte interior nuestra y la parte que nunca valoramos. Nos habla muchísimo sobre esta parte y cómo es que tenemos que sobrevivir ciertas partes de nuestra vida aguantando este tipo de situaciones. Él estuvo en un campo de concentración, la verdad es que sufrió muchísimo, vio a muchísimas personas morir, a sus amigos pasar por situaciones muy difíciles. A pesar de esta situación y de haber vivido muchísimo esta parte, su nivel de sentimiento no dejó de persistir, ya que siempre hubo un sentimiento de por medio, a pesar de las situaciones en las que estaba. Este libro es una historia muy bonita. La verdad es que tendríamos que tomar en cuenta muchísimo esta parte, porque no simplemente estamos en un campo de concentración interior,
y exterior, ya que llegar a una situación como esta ya sería muy complicado, pero manejamos un nivel de esta magnitud interior porque muchas veces nos englobamos en este tipo de situaciones, no nos permiten salir adelante y no vivimos el momento en cada día, vivimos de lo que pronto vendrá o de lo pasado. Entonces tenemos que aprender a ser un poquito más eficaces en nuestras situaciones y aprender la vida de diferentes maneras, de manera única y que esto no nos afecte de ninguna forma. Ambos libros me dejaron una experiencia muy buena, ya que ambos nos hablan sobre la vida humana y cómo es que tenemos que enfrentar diferentes situaciones como esta y que tenemos que vivir cada momento al máximo.